práctica, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Perú a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Listo, pregunta-respuesta, ¿ya? Al inicio de este siglo XX, hablamos de la década perdida. ¿Por qué se denomina así a estos 10 primeros años del 80 al 90 la década perdida? ¿Por qué razón? Participemos, jovencitos. A ver, ¿qué opinas tú? A ver, Juancito, Alondra, Gustavo, Ruth, Eliané, María. Ya se les conoce. Ya, muy bien, Alondra. 1, por el terrorismo. Ya. 2, ¿por qué más? Muy bien, por la crisis económica, ¿sí? Entonces, son dos aspectos fundamentales que intervinieron durante esta década perdida. Esta década perdida corresponde a los gobiernos del segundo periodo de Belaúnde Terry y al primer periodo de Alan García. Justamente en estos dos gobiernos recae la situación crítica del Perú en el aspecto económico y también los movimientos subversivos que se dieron durante esa época. ¿Listo? Bien. Mirando esta imagen, por favor, observen la imagen. Listo. Al gobierno de Belaúnde, en su segundo periodo, ¿listo? También se le conoce como, a este periodo del gobierno se le conoce como el retorno de la democracia al Perú. ¿Y por qué razón? Porque anterior al gobierno de Belaúnde estuvieron en el poder gobiernos militares en su primera y en su segunda fase, que corresponden al señor Juan Velasco Alvarado y a Morales Bermúdez. ¿Ya? Entonces termina ese periodo e ingresa a gobernar Belaúnde Terry. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál será la palabra clave? En todo caso ya me adelanté, ¿no? La palabra clave para gobierno de Belaúnde, gobierno de la democracia. ¿Listo? Y ya te voy a explicar por qué razón. Ya. ¿Cuál sería la palabra clave para ti en el primer gobierno de Alan García? A ver, en forma general. ¿Qué encierra prácticamente su gobierno? ¿Qué se dio? ¿Qué trascendió? Ya, vamos, tú sabes. Primer gobierno de Alan García. ¿Listo? ¿A la 1? ¿A las 2? Muy bien, yo pensé que... Muy bien, Gustavito, Jocelyn, Alondra. Hiperinflación económica. ¿Ya? Y para el gobierno de Fujimori, ¿cuál sería lo central? Gobierno de Fujimori. Porque tenemos que estudiar esos tres gobiernos, ¿no? ¿Qué es lo que destaca más en su gobierno? ¿Qué lo identifica? Algo así. Ya, shock económico, terrorismo, pero algo más en lo que se refiere a la economía. En la economía. También hubo corrupción, ¿no? Los Vladivideos. Fue un shock que sí o sí se tenía que dar, pero hay otra. Ya te di una pista. En el aspecto económico. Otra. Vamos, tú puedes. Ya más directo. ¿Cuál es la política económica que implantó Fujimori cuando ingresó a gobernar el Perú? Muy bien, el neoliberalismo. Apertura del capitalismo en el Perú a través de la política de privatizaciones. Muy bien, ya lo sabes, las palabras claves. Entonces, continuamos. Bien, justamente aquí observas, Quito, mira, tú la secuencia de gobiernos. ¿Ya? Si viene una pregunta, secuencia, es más fácil de poder entenderlo, el antes y el después, ¿listo? Y además, ¿qué preguntas suele venir en el examen? El aspecto político, obras de cada gobierno, así como te estoy preguntando, ¿qué lo destaca más? ¿Ya? Obras en diferentes aspectos, político, económico, más que todo económico y social, ¿listo? Muy bien. Entonces, solamente tú tienes que estudiar hasta Fujimori, lo demás no, ¿ya? Pero sabemos que también es importante, sin embargo, tienes que dar prioridad a esos tres gobiernos. Muy bien, continuamos. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde.
Te decía que se le llama el gobierno de la democracia o el retorno de la democracia al Perú, porque este gobierno, en primer lugar, pone en vigencia la Constitución de 1979. Esta Constitución que en un momento dado de la historia, el señor Ollanta Humala quiso implantarla nuevamente en el Perú, ya, pero no se pudo. Además de que puso en vigencia esta Constitución, el señor Belaúnde también realiza algo que los demás gobiernos, o sea, anteriores de la dictadura, se expropiaron de los medios de comunicación. En este caso, el señor Belaúnde, ¿qué es lo que va a realizar? Va a devolver la devolución de los medios de comunicación a sus verdaderos dueños, ¿no? Esta situación también es conocida como la ley de la mordaza. ¿Listo? Entonces dice, no, si todos tienen el derecho de poder dar a conocer la libre expresión, entonces es necesario devolver los medios de comunicación para que cumplan esa función. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Aspecto político, económico y social. ¿De quién estamos hablando? Del señor Belaúnde. Ya no te vas a olvidar, Belaúnde. En el aspecto político, la democracia, ¿listo? Pero también se van a dar los movimientos subversivos. Estos movimientos subversivos, jovencitos, ya se había iniciado, se formó, se originó por la década de 1970, de los 70. Pero su accionar se va a iniciar justamente con el gobierno de Belaúnde, a partir del año 1980. Y el accionar de estos movimientos subversivos comprende dos fases. La primera hasta el 84 y la segunda incluso hasta el primer gobierno de Belaúnde por los años, perdón, de Fujimori por los años de 1992. Si te preguntan cuál de las fases fue la más contundente, obviamente tú vas a responder la primera, porque ese es su inicio. Posteriormente fue erradicado, ¿no? Contrarrestado estos movimientos subversivos que hicieron mucho daño al Perú. Menos mal, y gracias a Dios le digo que estos dos movimientos jamás se juntaron. Tanto el Sendero Luminoso como el MRTA no se juntaron. Si no, otra sería nuestra historia, jóvenes. Bueno, lo vamos a detallar más adelante, las características y la diferencia entre estos dos grupos armados. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. En el aspecto económico, ¿ya? En el aspecto, ¿cuál era la situación económica del gobierno de Belaúnde en su segundo periodo? Entonces, en primer lugar, Belaúnde dice, no, el Perú debe ser un exportador, un país exportador de la materia prima. ¿Para qué? Para incrementar nuestra economía, ¿no? De alguna manera. Así como exportador de materia prima, el Perú también debe de ya dedicar o dar opción a lo que significa la importación de productos internacionales, como que da una cabida al ingreso del capital extranjero en el Perú. Por ahí está bien, ¿no? O sea, te digo exportación. Importación, viéndolo la situación, ventajas y desventajas. Sin embargo, durante este gobierno de Belaúnde, si hablamos palabras claves que te dije en década perdida, crisis económica y terrorismo, ¿qué aspectos incrementaron la crisis económica durante este gobierno? En primer lugar, se da un desastre de la naturaleza. ¿Cuál es ese desastre? El fenómeno del Niño. ¿Listo? Que va a generar pérdidas económicas para el Estado. ¿Qué más se da durante este gobierno? Vamos a ver que se da una acumulación, una inflación. Todavía no estamos llegando a la hiperinflación, solo a la inflación económica acumulada y desmesurada. Y si se da la inflación, obviamente va a traer otra consecuencia. Pero antes de eso, dime tu hijito lindo, ¿qué quiere decir para ti inflación o hiperinflación? Claro, lo otro es más exagerado. ¿Qué significa hiperinflación?
Escribe, hijito, escribe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurre en la economía, no solamente del Perú, en cualquier economía, de cualquier país, ¿no? ¿Qué quiere decir la hiperinflación? ¿Qué pasa? Cuando ya Rodrigo, a ver, gran cantidad de dinero en el país y todos los productos comienzan a subir. Subida alta de precios o en la bolsa de valores. Continúa, hijitos, no creo que estoy con 4. Recuerda tú que hoy día es nuestra última clase. Entonces es importante que participes, ¿ya? Alondra dice el precio, aumento de precios. Muy bien, 2 palabras ahí, 2 ideas principales. Cuando se habla de hiperinflación económica es cuando los precios de los productos se elevan, ¿no? Y de tal manera que nuestra moneda se devalúa, pierde su valor monetario, devaluación de la moneda. Y justamente durante este segundo gobierno de Belaúnde se va a generar esa situación, ¿ya? Entonces estamos hablando de una inflación hasta ahí, con Alan García es hiperinflación, y luego la devaluación de la moneda. En ese entonces se hablaba de los INTIs, ¿no? Del INTI. Ya luego, después, posteriormente se cambió. ¿Listo? Entonces, esta es la situación, fue la situación económica del Perú en la época de Belaúnde. ¿Listo? Muy bien, continuamos. En el aspecto social, lo social. En el norte del Perú, ya en aquellos tiempos, los ecuatorianos quisieron invadir nuestro territorio. Entonces, esas tropas ecuatorianas ingresaron al Perú, tomaron posesión de un territorio en el norte del Perú, al cual le denominaron Paquilla. De inmediato, el presidente Belaúnde envía al ejército peruano para desocuparlos. Pero queda desde ese momento el falso Paquilla. Ya, así se le domina, por esa razón. ¿Sí? Bien, ¿qué más sobre el aspecto social de Belaúnde? Belaúnde pensó pues que las personas necesitaban un techo propio donde puedan vivir y lanza el proyecto Mi Vivienda, ¿ya? Para poder cubrir las necesidades. Por eso dice aspecto social, atender a la población. ¿Listo? Bien, ¿qué más hizo en el aspecto social? No es que hizo, sino qué acontecimiento se dio durante este periodo de Belaúnde, la masacre en Uchucchacay. ¿Tienes idea más o menos de qué estamos hablando? ¿Qué pasó en esa masacre? A ver, ¿alguna idea general? Muy bien, palabra clave, ¿no, Jocelyn? Ya está bien. 8 periodistas y un guía. Bien, como en esos tiempos, hijitos, la subversión terrorista era extremadamente, o sea, en todo el Perú, como que la población ya estaba atemorizada, más que todo en la zona roja que se denominó en Ayacucho, porque es ahí cuando más que todos los que son los de Sendero Luminoso son los que se implantaron en esa zona, y de tal manera que pues los campesinos, los comuneros ya estaban atemorizados. Un día llegaba ¿qué te digo? Los senderistas y no pasaban ni 3 ni 2 días, llegaban las fuerzas militares, ¿no? Entonces, estos 8 periodistas se fueron a realizar investigaciones, recoger información de las masacres que se había cometido en esa zona de Uchucchacay, en Ayacucho, y los comuneros los confundieron y los asesinaron. O sea, los confundieron ¿con quiénes? Con los senderistas. Ni siquiera pudieron entrar en diálogo para poder explicar cuál es el propósito de su visita de estos periodistas. Pero ellos no lo entendieron así y fueron asesinados. Eso ocurrió. ¿No, Miguelito? Fueron confundidos por dolor. Así es, así es. Bueno, son acontecimientos que se dieron durante esa época. ¿Ya? Entonces no te olvides en el aspecto social. Siempre acuérdate de las imágenes, ¿no? Para que sea más práctico para ti. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que es comparamos, ¿ya? Sí, comparación
de los movimientos terroristas en el Perú. Bueno, si estaría regresando a la época, estaríamos en la época de Fujimori, creo que hablar de este tema, y también se habla en las universidades, ya a cada docente lo denunciaba, ¿no? Era sancionado a través de una ley que se dio, la ley de la apología contra el terrorismo. Pero bueno, continuamos entonces. Movimientos terroristas. Tenemos entonces por un lado el Sendero Luminoso y el MRTA. Como tú bien sabes, el Sendero Luminoso, su líder, el señor Abimael Guzmán. Y del MRTA, el señor Víctor Polay Campos. ¿Listo? Yo te pregunto, hijito, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se formó durante el gobierno de Valentín Paniagua, ¿ya? Para poder investigar, ¿no?, las atrocidades que se cometieron durante esos años. Y ya posteriormente, cuando ingresa a gobernar Toledo, se da a conocer el informe final. Y en el informe final te dice el grado de responsabilidad de cada uno de estos movimientos subversivos. Yo te pregunto, entre el Sendero Luminoso y el MRTA, ¿quiénes cometieron más atrocidades? ¿Cuál fue peor, como decir? A ver, ¿qué dice? Exacto. Dice, ¿no? Con 54% de tragedia en el Perú, seguido con un 37% del MRTA. ¿Y ahí queda? No. También se encontró responsabilidad en las Fuerzas Armadas y policiales del Perú. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fue, como decir, una década perdida, realmente, por esta situación. ¿Ya? Listo. Yo te pregunto a ti, hijito, el grupo de Sendero Luminoso, si bien es cierto, surge en Ayacucho, ya se aprovechan de la población vulnerable, de la población pobre, para poder alinear a sus filas. Ellos iban a la zona de Ayacucho, en diferentes pueblos, y les decían, ¿no?, para que ellos pudieran respaldar al grupo subversivo, según ellos les hacían dar cuenta de su realidad. Cómo vives, cuál es tu situación económica, el gobierno se ha olvidado de ti, entonces tú debes de formar parte de nuestras líneas. Y así consiguieron. Ellos no sabían manejar las armas, nada. Directamente, pues, ya, tenían que aprender. Se iban a las escuelas, colegios, ¿no? Y a formar, ¿cómo te digo?, conseguir integrantes para su movimiento. Si el Sendero Luminoso se formó en Ayacucho, te pregunto a ti, ¿cuál es el lugar estratégico del MRTA? ¿Dónde se formó? ¿Dónde se organizó? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde, hijitos? ¿Ya? A la una, a las dos y a las... Profesora, me he olvidado. No creo que te has olvidado. No, Yoselita, algo parecido. Jauja, no. Pues cámbiale. Juanjuy. Está. Sí, Juanjuy. ¿Te acuerdas de Juan, pues, no? Ya, Juanjuy en San Martín, en la selva. Así, Gustavito, en la selva. Y si tú te preguntas, ¿pero por qué en la selva? ¿Qué puedes deducir en la selva? ¿Por qué? Mientras que el otro en Ayacucho, el otro en la selva. A ver, ¿por qué? Piensa. Porque bien sabes que cada movimiento tiene que tener recursos, tiene que tener armamento, ¿no? ¿De qué? ¿De qué se va a solventar? Y en la selva, pues, ¿sabes por qué te digo? Porque este grupo subversivo también se le conoce como narcoterroristas, que se dedicaban a elaborar la droga. Y luego lo comercializaban ¿con quién? Con Colombia. Colombia, a cambio, ¿qué le daba? Armamento. Y en la selva, para que, como un lugar estratégico también, para que el gobierno no pueda, o las fuerzas militares no puedan capturarlo así de fácil, ¿no? Por la geografía. Y así, hijitos, ¿no? Entonces, estos dos, ahora, bueno, en relación al Sendero Luminoso, ¿cuál era su accionar? O sea, ellos, ¿qué es lo que hacían para poder darse a conocer? Supuestamente para buscar la igualdad de clases sociales, implantarse pues el Partido Comunista del Perú, pero han manejado mal pues el comunismo, no aplicaron bien los principios de la igualdad, derramando sangre inocente, sembrando el terror en el Perú y todo eso. Entonces, ¿cuál era su accionar? A ver, dime tú, ¿de qué forma
cómo se dieron a conocer a la sociedad Sendero, el SL, le vamos a decir. Ah, cochebombas, ¿no? Y todavía atentar contra las instituciones del Estado. ¿Qué le hacía el aeropuerto Jorge Chávez, que había construido Belaúnde? Nada, ¿no? El Girón Tarata, en Lima. Los distritos más, como ya en Lima, Miraflores, ¿no? Ya de inmediato en los edificios cochebombas. Y si Sendero Luminoso era a través de sus protestas de cochebombas, el MRTA, ¿cuál era su accionar? ¿Qué hicieron ellos? Tú puedes, vamos. Y a ver, dime, si las diferencias puede haber, ¿no? Por ahí, ¿qué tal una pregunta? Muy bien, secuestros selectivos. Por eso se realiza la toma de la embajada del Japón. Los emerretistas estratégicamente vieron qué día se reúnen o cuándo la gente del alto vuelo, por no decir así, la gente de la política, gente importante. Y era necesario realizar esa toma de la embajada para secuestrar una gran cantidad de personas, teniéndolos como rehenes. Al final se quedaron con 72, algo así, ¿no? Y de tal manera, pues, ¿qué es lo que quería? ¿Cuál era el propósito de este movimiento? Era hacer, pues, un negociado con el gobierno. ¿Pero cuál sería ese negociado? Gobierno, mira, una de dos. Tú dejas libre a mi líder, Víctor Polay Campos, y nosotros liberamos a los rehenes. ¿Le convenía al gobierno? No. Es como retroceder nuevamente y empezar de cero. Así que no le quedó, ni lo pensó, ni lo dudó Fujimori, ya para el gobierno de Fujimori en sus inicios, año 92, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realizan? Llama a las tropas militares en el Perú y realiza la operación llamada Chavín de Guántaro. Y esa operación duró desde casi 3 meses, ¿no? Diciembre hasta abril del año 97. Y bueno, no se logró su objetivo, pues. En la actualidad, hijitos, estos dos señorcitos pues están, ¿qué te digo?, encarcelados, ¿no? El segundo es el que se había fugado. Inicialmente estaba pues en Lima, en Castro Castro. De ese fugó y bueno, y por fugarse lo mandaron ¿a dónde? ¿Sabes a dónde lo mandaron? Ahora, ¿dónde está Víctor Polay Campos? ¿A dónde? A ver, tú sabes. ¿A dónde se fue? Ah, a la sierra, a las alturas, ¿no? Al frío para que ya sea más seguro, ¿no? Y no pueda volver a escaparse. En Yanamayo, en Puno. Muy bien, hijitos. Muy bien. Ya sabes el tema. Listo. Entonces, estas son las diferencias entre el Sendero Luminoso y el MRTA. Algo también que SL simplemente era la gente, lo componía el pueblo, ¿verdad? Mientras que el movimiento subversivo MRTA era gente de la militancia política, gente preparada, lo conformaba. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, aquí viene el señor Alan García, primer periodo, ¿no? El primer periodo. Anteriormente, bueno, en la actualidad, comparemos mejor así, en la actualidad, el partido aprista, o sea, el APRA, es un partido reconocido políticamente en la actualidad. Pero haciendo historia, antes era pues un grupo revolucionario, pero no a la magnitud pues, de los movimientos subversivos de la década del 80, ¿no? Pero sí ellos hacían la vida imposible a los anteriores gobiernos y lo que ellos querían es que lograr la representatividad de su organización colocando a un miembro a la presidencia. Incluso el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre se lanzó y nunca ganó. Hasta que de pronto llega pues Alan García bueno, y logra tener el poder en el Perú. Como que el sueño de los apristas se hizo realidad. Estrategia, ¿no? Estrategia política. Y bueno, ingresa a gobernar Alan García, creo que sus fans tenían, ¿no? Por lo que era el presidente más joven de las últimas décadas, con 36 años en el poder, pero sí, ¿no? Características como un buen orador, ¿no? Que prácticamente sus palabras convencían a la población. Bueno,
ingresa a gobernar y como ya tú lo dijiste, se da pues en su gobierno la hiperinflación económica. ¿Listo? Y en lugar de mejorar, de dar estabilidad, de lograr la estabilidad que se estaba perdiendo, entonces él empeoró la situación económica, ¿no? Y bueno, entonces, tanto es así que llega primero se habla de una inflación, ¿no? Luego termina con una hiperinflación. Entonces, esa subida de precios, la devaluación de la moneda, llegó anualmente al 200%. Si comparamos con Venezuela, Venezuela ya es el triple, hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, según estadísticas. Y en la época de Alan García, así como, por ejemplo, los venezolanos, por la crisis económica que está pasando su país, se fueron a todos sitios, ¿no? Salieron. Igual, en la época de Alan García, igual, gente que se fue a otros países incluso, pero no tanto como la situación económica en Venezuela, pero sí se dio. A ver, Alondita, ¿qué dice? ¿Usted cree que si Alan García estuviera vivo y se lanza a la presidencia, volvería a salir? Yo creo que sea porque la gente no entiende, ¿no? O sea, los que votan por los apristas, pues. Pero, ¿qué será de su muerte? O sea, ¿qué te digo? Todos dicen, no, está vivo, era su doble, ¿no? Suposiciones. Pero en realidad yo no entiendo cómo es que en aquellas épocas que generó gran crisis económica, pues se retira del Perú, se va a Francia, regresa y nuevamente presidente del Perú. O sea, como que la gente se olvidó del pasado y que dice, no, ya he cambiado, no tenía experiencia, pero ahora sí tengo, voy a gobernar bien el Perú, ¿no? Y en su segundo periodo también se dieron actos de corrupción. Uno, con los petroaudios, y luego, o sea, ¿qué más te digo? De la empresa Odebrecht. Y o sea, es otra historia, ¿no? Es una larga historia, pero que al final él prefirió, ya hasta donde se sabe, suicidarse por sí mismo, ¿no? Y no llegar, o sea, él por nada del mundo quería llegar a la cárcel, por la mala experiencia que tuvo su padre, su abuelo, pero no, que también le pasó lo mismo. Él dice, no, yo no voy a ir a la cárcel. Ollanta fue, Toledo, un poco más ya va a ser extraditado al Perú para responder a los problemas de los actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Y así, jovencitos, ¿no? Entonces yo creo que si estaría vivo por ahí nuevamente los apristas, más que todo no se olvidan. Apristas, pues aférrimos, convicción política, qué sé yo. Y si hacen propaganda y nuevamente y todo, ya, entonces lo manejan y quién sabe, Alondra, de repente tú ya vas a estar votando por él nuevamente. No, que esté en el más allá, yo creo que ya se fue el más allá. Y Juancito, ¿qué dice? Dentro del APRA, ¿quién es más grande, Alan o Aya de la Torre? Ah, no, en este caso es Aya de la Torre. Aya de la Torre. Porque Alan García será pues un buen orador, pero le faltó bastante, más que todo en su primer periodo, ¿no? Y así la historia. Bien, hijitos, entonces ingresa a gobernar Alan García y bueno, el gobierno Piña, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él entró a gobernar el Perú ya se encontraba en crisis económica. No es que él lo ha originado, no. Por ejemplo, estamos hablando de década del 80. Entonces ya se dio la presencia del terrorismo y como te estoy mencionándote, pues también la inflación del 200%, obviamente que te dije al inicio, devaluación de la moneda, cuando se da esa inflación, y bueno, pues, y lo peor de todo, aumento de la deuda externa. ¿Y por qué? Porque este señorcito, ¿qué es lo que hace? Va a congelar, pues, ¿no? El 10% del Producto Bruto Interno y eso va a generar que, bueno, consecuencia es mayor intereses para el Perú en el pago de nuestra deuda externa. Bien, ahí está, así era la García, por eso es que tenía pues muchas, como te digo, las chicas, como que fuera Maluma, no sé quién sería, y ahí estaban y eligieron fue mal y se equivocaron, ¿no? Bueno, no te estoy mintiendo, es la verdad de aquellas épocas, me contaron también, no estaba ahí, pero así fue la historia. Bien, en el aspecto político,
crea el Ministerio de la Presidencia y la Defensa, ¿ya? ¿Qué más? Durante el primer gobierno, él lanza o trata de dar la ley de la regionalización. Hablar de regionalización es hablar de qué, a ver, hijitos, dime tú. Si yo digo regionalización, ¿es lo mismo que? ¿De qué? Ah, ahora su hijo, ¿no? Igualito que Alan García, su hijo. Seguro Alondra va a votar por su hijo, pues. Así como está votando Keiko, Kenji. Ay, no, la política es terrible. Y lo que está pasando en la actualidad, ¿no? ¿Ha escuchado? Martín Vizcarra lo están interpelando, es decir, otra vez, ¿no? Mira, ¿cómo es la vida? Con Fujimori, Vladivideos. Con Alan García, Petroaudios. Y ahora nuevamente se está repitiendo la historia. Se están encontrando audios del presidente Vizcarra con su secretaria, ¿cómo te digo? De mucha confianza, ¿no? Así es. Bien, a Karen, sí. Karen Roca. Así es. Yo creo que algo por ahí allá. ¿Por qué crees que, a ver, por qué crees que los Vladivideos, o sea, cómo se dieron a conocer a ver los Vladivideos? ¿Cómo fueron descubiertos? ¿No será otra, o la señorita Karen no será otra pinchi pinchi? Ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? A través de ella se descubrió los Vladivideos. Bueno, no vamos a salir del tema, ya seguimos. Entonces te decía que la regionalización es igual ¿a qué? Vamos, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿A qué? Muy bien, Jocelyn, a descentralización. Muy bien, descentralización. Es lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, Alan García Hijitos, durante su primer periodo, dio esa ley de la regionalización, ¿no? Pero fracasó. Hijito, acuérdate, ¿ah? Fracasó. ¿Por qué? Porque él quería dividir el territorio peruano en sectores, así como lo ves aquí. Sector 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los departamentos que se juntaban para conformar una región no les convenía, ¿no? Porque, oye, él tiene más recursos, yo tengo menos, porque yo tengo más recursos y él tiene menos. Y no puede haber un equilibrio en la economía, en la distribución de los bienes, la riqueza. No. Entonces fracasó. ¿Y en qué gobierno se lanza esta ley y es efectiva? En el gobierno de Toledo. Por eso en la actualidad cada departamento es una región y cada región tiene su propio gobierno que tiene autonomía política y económica dentro de su jurisdicción. Sí, así es, pero aquí fracasó, ¿ya? No te olvides, fracasó. Listo. Económico. Ya, algo que te quería decir, ya me adelanté. Bien. ¿Cuáles son los errores, aparte de Alan García, además de lo que la falta de experiencia y todo? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores que cometió para que en lugar que mejore la economía o lo levante de lo que estaba, ha empeorado? Entonces, al decirte que él aplica una política económica heterodoxa, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa heterodoxa? ¿Ya? ¿Más o menos tienes alguna idea? Muy bien, dice, a ver, no quiso pagar las deudas, ya, ¿qué más? Algo que tiene que ver con un organismo internacional, que él no quiso obedecer a los lineamientos, a las normas, a los principios muy bien, del Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Cuando un país, jóvenes, se encuentra en una crisis económica, lo primero que debe hacer el país es recurrir a los organismos internacionales para pedir ayuda, para pedir préstamos económicos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Pero Alan García dijo, no, yo lo voy a resolver solo, no quiero deuda, no me va a prestar nada. Yo lo voy a resolver. Pero mal, pues mal. ¿Por qué razón mal? Porque no le funcionó. Y te comparo con Fujimori, aprovechando este aspecto, ¿ya? Para que no te olvides. Fujimori, él dice, no señor, estamos en una crisis económica, es necesario que el Perú se realice préstamos con los bancos internacionales. Y Fujimori, sí, o sea, fue obediente a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
Y él sí se hizo préstamos a través del plan, ¿cómo se llama ese plan? Plan Brady, ¿ya? Eso con Fujimori. Pero aquí Alan García, no, nada que ver. ¿Listo? Bien, ¿qué más? Te habla del dólar MUC. ¿Qué fue el dólar MUC? Prácticamente Alan García quiso tener su propio dinero, ¿no? O sea, controlar crear un dólar en el Perú, o sea, dejar de lado el dólar norteamericano, y de esa manera quiso manejarlo, la economía. Cerró las casas de cambios y todo eso. No funcionó. ¿Qué más hizo? La estatización de bancos. Desde el punto de vista financiero, jóvenes, tú sabes que son bancos privados, bancos del Estado. Bancos del Estado en la actualidad, el Banco de la Nación, si hablamos no, desde ese tiempo ya, ¿no? El Banco de la Nación. Y privados, estás pues Interbank, BCP. Imagínate que el gobierno dijera, no, nosotros vamos a estatizar. Que estos bancos privados pasen a manos del Estado para que el Estado los controle. Pero tampoco funcionó esto porque, al contrario, ¿no? Empeoró la crisis económica. Ya había el aspecto económico. En conclusión, congela la tasa de cambios, mira lo que hace Alan García, y mira, algo que él hace es subsidios a los precios de los productos. ¿Qué entiendes tú por subsidio? ¿Qué es un subsidio? Ya lo conoces, es un término conocido, porque en la actualidad está de moda eso, ¿no? Por la situación que estamos pasando. Ya pues, ya, claro, los bonos. Dice, el Estado paga cierta parte del precio del producto. Muy bien, Juancito. En la época de Alan García, el subsidio consistía en lo que está mencionando tu compañero. El Estado paga cierta parte del precio del producto. Como que el subsidio o subvenciones es una ayuda económica que el gobierno da a la población en casos de emergencia. Así como el gobierno Vizcarra hoy en la actualidad para de alguna manera cubrir esta situación económica está entregando bonos, ¿no? Que son subsidios a la población. Bueno, así no sé si a ti te habrá tocado bono universal, bono familiar, bono independiente, tantos bonos, no te estoy bromeando, de verdad, o sea, también de repente te ha llegado, ¿no has revisado? Dice a los mayores de edad, mayores, o sea, tú si no eres mayor de edad, no. No, ya, bueno, en conclusión, esos subsidios pues no era oportuno en la época de Alan García, ¿ya? Porque empeoró la situación. Por ejemplo, si ahora Vizcarra entrega bonos, él ya sabe de qué manera lo está manejando. O sea, se hace un análisis económico, financiero. ¿Y de dónde? Como decir, de los ahorros. De los ahorros. Para que lo entiendas así, ¿de dónde se genera todo este dinero para los bonos? De la reserva de oro. Entonces, el BCR tiene su dinerito guardado en caso de emergencia. No es que Vizcarra diga, oye, a ver, BCR, tú que emites más billetes, más monedas, entrégame tantos millones para repartir. No. Y eso hizo, pues, Alan García. Más billetes, más monedas. Pero no había producción. En el Perú no había producción. Había tanto dinero, pero no tenía su valor, bueno, perdió su valor monetario. Y es así, jovencitos, ¿ya? Entonces los subsidios. Pero mira, comparamos con Fujimori para que ya tengas una idea clara. Si Alan García dice sí a los subsidios, ¿ya? Cuando interesa gobernar, Fujimori dice no. ¿Cómo un país en crisis subsidios si no tiene todavía reserva de ahorro? No. Entonces, en lugar, yo elimino los subsidios y es más, la población debe de más bien aportar a la economía del Perú. Entonces, ¿qué es lo que va a crear Fujimori? Dice, pone fin a los subsidios y crea, ¿qué cosa? Desde el punto de vista económico, que favorece al Estado peruano. Muy bien, Yosali. Crea la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributación, más conocido como la SUNAT. Y a partir de Fujimori es que nosotros pagamos fue el 18% del IGB, y es lo que lo implantó Fujimori. ¿Te das cuenta? ¿No? Bien. Alan García también control de los precios, congela el pago de la deuda externa al 10% del PBI.
y no se daba cuenta que esto generaba más intereses para el Perú y, en conclusión, hiperinflación. Así se da durante este gobierno de Alan García. Bien, seguimos. En el aspecto económico, en lo económico, ¿ves acá esta imagen? ¿La conoces? ¿Has hecho uso? Bueno, si vives en Lima, fuiste, sí, ¿no? El tren eléctrico. Es la obra de, bueno, el inicio de la construcción del tren eléctrico en su primer periodo, pero cuando termina, o sea, termina su periodo de Alan García y lo deja ahí como un elefante blanco en Lima. Luego ya para su segundo periodo lo construye, ¿no? Lo termina. Pero, ¿qué ocurre? También se genera actos de corrupción. ¿Con quiénes? Con sobornos al consorcio italiano Translima. Toda obra, si te has dado cuenta, del Estado, ya sea el tren eléctrico, ya sea que, o la compra de laptops, de productos, siempre hay sobrevaloración de precios. Por eso el Perú no progresa, porque hay corrupción en cada gobierno. Solo piensan en ellos y el pueblo. ¿Y el dinero de dónde sale? Del pueblo, de los impuestos. Bueno, hasta ahora sigue así, ¿no? Bien, Alan García intenta combatir al Sendero Luminoso, pero no lo logra, ¿no? ¿Quién lo hizo? Malo que bueno, Fujimori, ¿no? Pero ya es otra parte de la historia. También se da ganancias ilegales en la venta de aviones, otro acto de corrupción. ¿Está? Bien. ¿Quién llega aquí? Alberto Fujimori. Ya. No sé, bueno, tú, ¿de qué? No sé en qué años nacidos. ¿En la época de Fujimori será? No, cuando está terminando su periodo, ¿no? Bueno, te habrán contado tus padres, tus abuelos acerca de los gobiernos en alguna ocasión, ¿no? Bien, Fujimori ingresa a gobernar el Perú. Sin embargo, bueno, ¿qué te digo? Que la población en aquellas épocas como que ya estaba cansado con los gobiernos o los partidos tradicionalistas. Y más aún con la crisis económica que estaba viviendo el Perú. Entonces, pasan a la segunda vuelta. Fujimori, ¿y quién más era? Cuando la población dijo, no creo este novelista, escritor, no pasa nada. Mejor votemos por Fujimori. ¿Quién era su competencia? Vargas Llosa, ¿no? Y se lanza, ¿no? Como candidato a la presidencia, juntamente pasan a la segunda vuelta con Fujimori. Pero la población como que ya no confiaba ya en los partidos tradicionales, que esperaban algo nuevo, algo novedoso. Y Fujimori llegó como un fenómeno así, radical, un fenómeno. Entonces ingresan a la segunda vuelta, pero uno de los aspectos en los cuales también las personas no votaron por Vargas Llosa, porque Vargas Llosa fue más sincero. Él dijo, ¿no? Señores, para lograr nuevamente la estabilidad económica en el Perú, necesariamente, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un choque económico. Fue más honesto con mis salones. Tiene que haber. Y la gente dijo, no, ¿cómo es eso? Un choque, no. Mejor, y el chino calladito, no dijo nada. Simplemente su frasecita, en su gobierno, su frasecita que llamó la atención a todos, era pues, tecnología. ¿De qué más decía? Trabajo. Honradez, mira, honradez. ¿Y cómo terminó? ¿Terminó con honradez su periodo? No, una tremenda corrupción. ¿Cómo los candidatos engañan, no? Y a veces la gente se deja llevar por un kilo de arroz, por una cajita de fósforos y dice, por lo menos este gobierno este candidato me está dando alguito, peor es nada, entonces votaré por él. Y vota y mira pues lo que pasa, es lo que ocurre. Y aparte, como Leslie dice, Dios, pues, no es ¿por qué dice dictadura? Justamente como Leslie dice, dice un autogolpe de Estado cuando él ingresa a gobernar. Autogolpe de Estado, no fácil blanco. Así es, chiquitos, ¿ya? Entonces llega acá el chino con la música de cambio 90, nueva mayoría, todo fanático en el Perú en esa época para que ingrese a gobernar Fujimori. Bien, continuamos. Se cayó. Bien. Cuando ocurre esto, bueno, ingresa a gobernar
Y Fujimori le dice, ¿sabes qué? Vamos, recién ahora, como ya hemos logrado la presidencia, ahora sí, recién comunicaremos a la gente que la verdadera, la verdad, diremos la verdadera historia, o el propósito de la economía, cómo el Perú va a salir de esta. Señores, señores, a ver, ¿le llama a quién? A su ministro de Economía, ¿no? ¿A quién? Al señor Juan Hurtado Miller. A ver, venga para acá. Vaya a comunicar mañana mismo a los medios de comunicación que sí o sí se va a darse un show económico. ¿Sí? Ya muy bien, Hurtado Miller obediente sale a los medios de comunicación y lo único que le queda decir que Dios nos ayude. Del Fujishow que se avecina, necesariamente. Y eso atacó a todos, ¿no? La gente que tenía su ahorrito, ¿te han contado? Tenía, vamos a suponer, a ver, 1.000 soles guardadito. Ese 1.000 soles ya no era 1.000 soles, o sea, en estos tiempos se hablan en esa moneda. Ya era, pues perdía su valor, tendría cuánto sería la mitad, no sé, o sea, no era lo que se esperaba. Y bueno, en conclusión, luego posteriormente, lo que te he comparado, ¿no? En el término de la economía. Al inicio, ¿qué te he dicho? Palabra clave en Fujimori, aplica una política económica neoliberalista. La apertura del mercado internacional del capitalismo en el Perú. Crea la SUNAT, ¿ya? Recaudación de tributos, impuestos para el Estado. Él dice sí al Fondo Monetario Internacional, sí al sistema financiero internacional. ¿A través de qué? Préstamos. A través del Plan Brady. Más privatizaciones, sí. Entel, empezó por Entel. Luego, hoy en día, ¿cuántas empresas del Estado han sido privatizadas? Principalmente las empresas mineras. Bastante. ¿Se da el Fujishow? Sí, se da. Fenómeno, otra vez, mira, así como lo que pasó con Belaunde, nuevamente repercute el fenómeno del niño en el gobierno de Fujimori. Y tú sabes que todos los problemas, los conflictos mundiales, guerras mundiales, crisis económica o situación así que se da internacionalmente repercuten en los países subdesarrollados. Y justamente durante este gobierno de Fujimori se da la crisis asiática y crisis rusa, por la cual el Perú deja de exportar materia prima. ¿Ya? Son aspectos en la economía ¿de quién? De Fujimori. Lucha frontal contra el terrorismo. Querramos o no, jóvenes, pues este gobierno sí o sí, de alguna manera, contrarrestó a estos movimientos subversivos desde la década del 80. O sea, 10 años. Fujimori ingresa en el 90. O sea, quiere decir que Belaunde ni Alan García pudieron contrarrestar a estos movimientos. Por eso es que tiene popularidad, o tuvo. Ahora, la bancada de sus congresistas, mira, hasta que si Vizcarra no decía nada, los congresistas de la bancada de Fujimori hubieran continuado. Y mira, te estoy hablando desde el año 90. Estamos 2020. ¿Cuántos años reelegidos una y otra vez? Y eso fue por las obras positivas, que digamos, de Fujimori. Pero también mucha avaricia, ¿no? Mucha avaricia. Alondrita que dice, mi abuelita ahora tiene cantidad de billetes y monedas de aquellas épocas, ¿no? Que ya no valen nada. Así es. Bien. Entonces combate lo que es el terrorismo, captura a sus líderes, pero también a este gobierno se le llama como el gobierno genocidio, del genocidio. ¿Por qué? Porque se da la matanza de Barrios Altos. Y esta historia, ¿la sabes? ¿Qué pasó a ver en Barrios Altos? Mejor antes de esta, de esta imagen. ¿Qué pasó en Barrios Altos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Está bien? Bueno, ya, te digo en resumen. La matanza de Barrios Altos. En aquellas épocas, pues todavía continuaban los rezagos del senderismo, ¿no? De los movimientos subversivos. Y le informan a Fujimori de que en Barrios Altos está realizándose una pollada y todos los integrantes son emerretistas, así que el señor presidente tiene que ir a eliminarlos. Y Fujimori solamente daba su orden, la voz de mando, la orden, es decir, el Grupo Colina vaya a desaparecer a esa gente. Y lamentablemente, pues de acuerdo a las investigaciones de la CBR, no eran pues senderistas.
Había uno que otro infiltrado, pero no todos. Y bueno, también se cometió también la matanza de ¿qué? El asesinato de 8 profesores de la Universidad de La Cantuta. Entonces fue toda una situación, pues, porque en el Perú, tú sabes que el Perú, o sea, el peor delincuente no puede ser asesinado, o sea, la pena de muerte, no, porque el Perú está pues en lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, es un convenio que firmó el Perú para respetar el derecho principalmente a la vida, hasta el peor delincuente. Y es otro tema, ¿no? Que si conviene o no conviene, pero en otros países sí se da y ya no hay tanta delincuencia, el Perú sigue habiendo a pesar de todo. Bueno, mira lo que hace acá este Fujimori. También incauta a las universidades, ¿no? Universidades, la San Marcos, la Cantuta, la Central, aquí también la UNSA, es decir, enviaba gente civil o militares haciéndose pasar como estudiantes para ver si todavía el comunismo está implantado en las universidades, ¿no? Si hay grupos todavía del Sendero, del MRTA, y la embajada de Japón que realizó también Fujimori durante su gobierno. Es decir, la operación Chavín de Huántar. Corrupción y caída del Fujimorato. ¿Por qué cae el gobierno de Fujimori? ¿Cuál fue la razón? Cuando él ingresa a gobernar, ya, ingresa a gobernar, pero lo que él hace es disolver, es su palabrita clave, ¿no? ¿Disolver qué? El Congreso. Anterior a este gobierno se hablaba de la bicameralidad, el Congreso integrado por los senadores y por los diputados. Y cuando disuelve, pues, ya a partir de ello se habla de solamente un grupo de congresistas, ¿no? Inicialmente 120 y en la actualidad 130 congresistas que representan al Poder Legislativo. Y disuelve. Aparte de disolver el Congreso, da pues a conocer la Constitución, esta Constitución, la que actualmente está vigente, la de 1993. Y yo te pregunto a ti, esta Constitución de 1993, ¿por qué fue impuesta? O sea, la derogó la otra, la del 79, y da a conocer, la pone en vigencia esta Constitución. ¿Cuál era el propósito de Fujimori a lanzar esta nueva Constitución o aprobarla, ¿no? Ah, claro, todo tiene su propósito, ¿no, Juancito? Ah, ¿qué era? Reelegirse. Sí a la reelección presidencial, porque la anterior constitución decía no a la reelección. Y Fujimori decía, no, 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 señores, yo tengo que cambiar esta constitución con algún pretexto, pero en el fondo, yo quiero seguir siendo presidente del Perú, si es posible, toda mi vida, ¿no? O sea, quería un gobierno, o sea, es una manera de decir, pero lo estaba logrando, si te das cuenta. Primer periodo, segundo periodo, ya estaba rumbo al tercer periodo, un poquito más y superaba qué gobierno, a ver, qué gobierno tuvo tantos años bueno, valga la redundancia, cuando gobernó. ¿A quién? A Leguía, ¿no? Oye, el oncenio de Leguía. Si Fujimori llegaba al tercer periodo, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría? A ver, dime tú. Por ejemplo, a Odría, el ochenio. A Leguía, el oncenio. A Fujimori, si sería 15 años, el quincenio o el quino, no sé. Bueno, entonces ese era el propósito. Bien, la corrupción y la caída de Fujimorato. Yo te pregunto a ti. De hecho que va lo que es los Vladivideos, ¿no? Y acá el señor Vladimiro Montesinos, su asesor aférrimo de Fujimori, entonces él le dice, pues, señor Fujimori, tenemos que ir a la tercera reelección, o sea, al tercer periodo de gobierno. Y para poder lograr este propósito, nosotros tenemos que atraer a la gente, o sea, la población. Tiene usted que contar con el respaldo de la población. Pero para llegar a la población, no va a ser pues que Fujimori puerta por puerta va a tocar, ¿no? No en la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los medios de comunicación.
Entonces, si tenemos en nuestras manos a Frecuencia Latina, Panamericana, América, canales televisivos, tenemos a los principales periódicos, principal también Chicha, ¿no? Periódicos así que llega a la población, la idea era llegar a la población. Si no los compramos en medios de comunicación fácil, pues ellos solamente van a publicar y dar a conocer a la población en sí todo lo bonito del gobierno. Lo malo no, cortina de humo. ¿Qué dice, señor? ¿Ya? ¿Listo? Listo. Y es así pues que Vladimiro, ¿qué hizo? Logró que, bueno, comprar a personas importantes. Aquí, mira tú, en su salita. Era una salita del cine. Había en el gobierno, ¿no? La centro de inteligencia, algo así. Entonces llamaban uno a uno, les pagaba sus 10,000, 20,000, $30,000. Y los grababa, ¿no? Por eso hice los videos. Y si alguien por ahí se retractaba, decía, no, señor, mira, cuidado, tengo una prueba que tú has recibido. Ahí te quedas, te quedas. Y no solamente a los medios de comunicación, a gente de la política, de otras bancadas, que se pasen a la bancada de Fujimori. Y yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo ha sido descubierto eso? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se destapó estos actos de corrupción? ¿A partir de quién? ¿Quién? A ver, si has prestado atención, ya lo hablamos al inicio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, la culpable, ella misma. Ya, pues sería pues su amor platónico de Vladimir o algo más, no lo sé. Pero Pinchi Pinchi fue, ¿no? La que dio a conocer o sea, decir, ¿no? Aquí unos Vladivideos y así. Y bueno, y luego se escapa pues Fujimori una vez que se da a conocer los actos de corrupción, pensando que en Japón no le iba a pasar nada, ¿no? Y en un momento dado de la historia, el Perú quedó sin gobierno, un periodo de anarquía. Y en ese momento no se llamó a elecciones. Elecciones, señores, nuevamente, no, sino que el Congreso tuvo que reunirse para poner en su lugar un gobierno provisional. ¿Y quién era el gobierno provisional después de Fujimori? ¿Quién era? Pan y agua, me vas a decir, ¿no? Pan y agua. Valentín Paniagua. ¿Y por cuál medio lo dio a conocer? Todos los medios se destapó ahí. Pero quien no, Frecuencia Latina creo que fue el primero y por eso es que lo deportaron a su líder, al señor. Era un árabe, ¿no? Entonces él tenía orden Fujimori de inmediato ya, retirarse. De así. Entonces, jóvenes, también se da la firma de paz del Ecuador, ya justamente ya culminando el periodo de Fujimori. Y bueno, a ver, ¿qué te digo? Cuando un político, un gobierno, entra en crisis, o sea, se ve la crisis de su gobierno, por ahí hay gente que se aprovecha de la situación, ¿no? Para hacerse conocer con la población y lograr posteriormente su propósito. Entonces, frente a esta crisis política en el gobierno de Fujimori y la inestabilidad política en el Perú, pues alguien dice, no, viva la democracia, abajo la dictadura de Fujimori, y realiza la marcha de los 4 suyos para supuestamente, como ya se dio a conocer la corrupción, pues que sean sancionados todos. ¿Quién es? ¿Quién es el que se da a conocer a la población? Ah, muy bien. Yo lo soy y no me compadezcan, dice, ¿no? Entonces aparece Alejandro Toledo, el Pachacute, así conocido, ¿no? Y luego da a conocer por decir, alista marcha de los 4 suyos, por eso, contra la ley del servicio civil y con su lemita, con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más. Pero el propósito de Toledo, pues, no era que defensor del pueblo, ¿no? Sino que simplemente figurar ante la población, lanzarse a la presidencia y logró su objetivo. Entró a gobernar el Perú. Viejitos, muy bien. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, entonces hasta aquí es el tema de gobiernos para ustedes que tienen que estudiar. ¿Ya? No creo que se olviden, ¿verdad? Por eso es con ejemplitos, pausadamente, para que tú lo puedas entender, diferenciar. ¿Listo? Ya. Bien, entonces pasamos a la práctica.
a la práctica. Y ahí viene tu participación. ¿Quién era la jovencita o el jovencito que anotaba? Y ahorita va a ser poquitos, nada más, voluntarios. Alondrita, ya, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar? No sé si a todos, dependiendo del tiempo. Y ahorita tenemos tiempo para poder desarrollar con la participación de ustedes la práctica. ¿Ya? ¿Listo? No sé qué se confirma. ¿Cuál soy? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16. Ya los veo. Y el otro, la otra laptop era creo 9. Bueno, de conclusión. Seguimos, ¿ya? Vamos a ver la práctica. Bueno, es una consultita. Bueno, el día de hoy hice, bueno, justamente el último día pasó esto de la laptop, que así a manera de confianza, quería saber si ustedes, o sea, me refiero si como ya me ven, ya nos conocemos virtualmente, entonces quería saber qué diferencia hay con la anterior, o sea, ustedes pueden diferenciar, ¿no? Con la vista de ahora, o sea, ¿se ve mejor, igual, peor? A ver, como tres palabras, mejor, igual o peor. Un comentario nomás, por favor, así me ayudan. Viejitos, ¿me han escuchado? ¿Sí? Ah, mejor que la otra presentación en la otra computadora. Ah, ya. ¿Es en la imagen o en el audio? ¿O en los dos? Ah, ya. Ya, muchas gracias. Que a veces el docente no sabe cómo estaré saliendo, qué estará, se verá la imagen, estamos, ¿no? Ah, y entonces mejor es usar esta. También lo he acertado acá. Aquí están los susodichos, mira. Todos los presidentes. Solamente hasta acá tú estudias, ¿no? No, hasta este señor. Esto no. Y ella está, que ya Vizcarra ya diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Por la pandemia. Ya, ya, hijitos, muchas gracias, hijitos. Entonces, ya con mayor confianza puedo seguir explicando. Ya, bien, jovencitos. Entonces, vamos a la pregunta número 2. ¿Ya? Bien, te dice la pregunta número 2. Yo la voy a leer la primera, bueno, esta pregunta y luego alguien voluntariamente. Dice, la Constitución para la República del Perú de 1979 fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por el mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Entró en vigencia con... ¿Cuál es tu respuesta? Fernando de Laguna Terry. Ah, también te escucho bien, Alondrita. Ay, 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 muy bien. Claro, en otras palabras te está preguntando, hijitos, ¿quién puso en vigencia la Constitución de 1979? Porque el anterior gobierno la promulgó. Entonces son dos términos muy diferentes, ¿ya? Para que no te confundas. Entonces Belaúnde la puso en vigencia, en ejecución. Listo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, esta pregunta de acá es cortita. Dice, con respecto al segundo gobierno de... ¿Tú sabías que Belaúnde tiene 5 nombres? Mira, dice, con respecto al segundo gobierno de Belaúnde, de Fernando, Isaac, Sergio, Marcelo, Marcos, Belaúnde Terry, recién pobrecito, ¿cómo habrá pasado su secundaria y la universidad en su registro, no? Ya bueno, relacionar correctamente. ¿Cuál sería la relación aquí? A ver, analiza.
¿Cuál es tu respuesta? Creo que no la ves la otra. Estamos en la pregunta número 3. La 3. Bueno, la otra alternativa, no sé, de repente no la has visto. O sea, a ver, vamos. Aquí arriba, ¿no? Ya está. Ya, a ver, ¿quién crees que ganó? Juan, Alondra, Alanis, Milagros, porque hasta ahí tengo respuestas, ¿no? Jocelyn también. Vamos a ver. ¿Desde dónde? Oh, estoy equivocada. Desde Juan, creo, ¿no? Juan, Alondra. ¿Quién gana? Chicos, chicas. Gana, chicos. La D es la respuesta. Tienen que leer bien. ¿Ya? ¿Por qué razón? A ver, veamos aquí. Ya te dice. Mantener la condición del país como exportador de materias primas. ¿De quién? ¿Qué vas a decir? Es este aspecto, cuando te digo que es la D, empezamos con, ¿dónde está? Uno con D, uno con D. Entonces, exportador, tú tienes que ver aquí. Mantener, cuando te habla de mantener la condición del país como exportador, ¿de qué te está hablando? ¿De qué? De la economía, ¿no? Entonces, de inmediato vas a aspecto económico. Y tú buscas en la alternativa, ya te enseñé eso, ¿no? Uno con D, la A vas a automáticamente eliminar. En la B tienes uno con D, por eso pudo ser la D o la B, y solamente dos, y así, ¿no? Vas jugando y descartas las demás posibilidades. El asesinato de María Elena Moyano, ¿de quién es? Del grupo del Sendero Luminoso, ¿sí? Luego, devolución de los medios de comunicación, ¿qué aspecto es? Entonces, vas comparando uno a uno y luego marcas la alternativa. Y las demás las descartas automáticamente. Ya, a ver, Alondra, anota. No, mejor un voluntario o voluntaria de su grupo. ¿Alguien de ustedes desea leer? Ya, Eliane, muchas gracias. Puedes leer, por favor, la 4. 4. La violencia política, la gravísima crisis económica, la descomposición de los partidos y de los gobiernos de los años 80 produjo una situación de anomía generalizada y una necesidad de orden para el conjunto de la sociedad. En esta coyuntura, la década perdida surge como periodo de terror, pánico y desconcierto, comandados por grupos subversivos como... Ya, muy bien, Eliane, gracias. Está la respuesta al ojo, ¿no, chicos? Ya, ¿cuál sería la respuesta? Como tú dices, al ojo. O sea, miras y dices, esta es, al toque. Ya. Siempre veo Juancito, Eliane, Lori estaba por ahí también, Leslie. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, todos tienen que ya marcar de inmediato, o sea, señalar la respuesta. Cuando queda de otra que es Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el movimiento MRTA, ¿ya? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Listo? Muy bien. Ya, yo esta la voy a leer. Ya, incluso las cosas porque es el más hoy día. Mira, esta imagen, sería bueno que venga así una pregunta, ¿no? Para deducir con una imagen. Pero mira, dice, la pregunta 5, no mires las alternativas, porque si tú miras las alternativas, ¿qué es esto, profesora? No, es bastante que... No, mira, solamente dice, analice la imagen, complete la secuencia y relacione el concepto. Pero antes de ello, en esta imagen que está en incógnita, ¿quién crees que es? ¿A quién se refiere? ¿A qué presidente? Muy bien. A ver, la hunde. ¿Listo? Solo que aquí te he hecho confundir porque aquí le han puesto a Alan García de viejito. Es del segundo periodo, debió ponerle un jovencito. Pero siguiendo la secuencia es Belaunde. Entonces, como ya has identificado que esta imagen corresponde a Belaunde, lees acá las alternativas, las características de Belaunde. De Belaunde. Entonces, ¿cuál corresponde a Belaunde? Partido aprista dice acá.
La A, nada que ver. Mira, mira, así nada más rápido. Luego te dice acá, cambio 90. ¿De quién es? Del chino, nada que ver. Ya, sigues. Aquí, a ver, político peruano fue presidente del Perú en 1948, 56, él gobernó. No, nada que ver. Ahora aquí, político que fue 2 veces presidente. Ah, Belaúnde fue 2 veces presidente, dices, ¿no? ¿Qué más? Obras importantes, especialmente, ¿qué cosa? Proyecto de viviendas. Ah, sí me acuerdo, proyecto de viviendas. Y luego carretera, no, pero eso no está en mi tomo, pero por cultura general, ¿sí ha construido la carretera marginal de la selva? Sí. ¿Cuál es la respuesta? La T. ¿Ya? Así, no tienes que demorar en leer todo esto, ¿no? No, no, nada que ver. Ya, vamos, siguiente pregunta. Ya, hoy día voluntarios creo participan. Ya no vamos a buscar víctimas. Alondrita. Ya, a ver, ¿quién sigue? Pregunta 7. A ver, Alondrita, Miss Patria Nueva era de Leguía, ¿verdad? Sí. Durante el oncenio de Leguía, dice el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, Patria Nueva. Él quiso cambiar, no era una utopía, pero este gobierno de Leguía se le llama el gobierno del entreguismo, ¿ya? Patria Nueva, que la clase media se le debe dar importancia, construcción de obras públicas, cumpliendo los 100 años de la independencia del Perú. Así es, esa partecita. Ya, Londrita, lee, por favor. El conflicto armado por Sendero Luminoso se divide en etapas. ¿En qué etapa se destaca la matanza de 69 campesinos de Lucanamarca? Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces te dice, ¿no? ¿Cuál sería acá la respuesta cuando te dice que el grupo armado se divide en 2 etapas? Mira, la primera va a ser de 1980 al 84 y la segunda desde el 85 hasta el 90, 92 incluso. ¿Cuál fue peor? Y se dio justamente la matanza de los campesinos. Muy bien, claro, obviamente por deducción lógica, ¿no? La primera fue más fuerte, más evidente, más contundente. Ya, siguiente víctima, no. Segunda, jovencito voluntario que pueda leer la 8. La pregunta 8. Jovencito, señorita, ¿listo? Ya, Juancito, muchas gracias. Lee, por favor, la 8. ¿Me escucha, Miss? Sí. El líder y fundador del terrorista Sendero Luminoso presentó una solicitud de medida de la Comisión Interamericana de Derechos con el argumento de que su vida y se encontrarían en riesgo por la pandemia del COVID-19. Ya, muchas gracias, Juancito. Juancito, como que un poquito entrecortado está tu audio, pero sí lo hemos entendido. Ah, sí está entrecortadito, ¿no? Es bueno decirle, ¿no? Para que revise su audio, por si acaso. Bueno, muy bien, gracias por tu participación. El líder fundador del SL, en otras palabras. ¿Quién es? ¿Quién es el líder? Claro, mira, o sea, hay muchas personas, políticos, tal vez hasta de repente acusados, están en la cárcel, ¿no? Y están aprovechando la pandemia para poder salir en libertad provisionalmente. Y este es el caso de Abimael Guzmán. Mira, tuvo ese intento, pero fue denegado. Imagínate. Bueno, aquí. La pregunta 9 te dice, señale la alternativa que no corresponde al movimiento MRTA. Hemos hecho la diferencia, ¿no? La diferencia es SL y MRTA. ¿Cuál de ellos no corresponde a la MRTA? Muy bien. A María Elena, la T, María Elena Moyano, líder popular. ¿Por qué? Porque esta, ¿cómo te digo? Es líder populista del Villa El Salvador en Lima, fue asesinada por los senderos, o sea, el Sendero Luminoso, no por el MRTA, por esa razón. ¿Ya? Y acá te dice el líder del MRTA, ¿quién era? Si en el otro era Abimael, en este MRTA, ¿quién es? Muy bien, Víctor Polay Campos. Si así fueran las preguntas. Ya, aquí te dice,
Esta está muy literal, pero ¿alguien puede leerla? Ya, otro voluntaria. Aprovechen, hoy día es la última clase. Ya, Jocelyn, y luego va a seguir Alanis la siguiente pregunta, ¿ya? Ya, Jocelyn empieza. 11. En la Buenos 11. días, profesor. Fue un abogado, orador y político peruano. Ejerció como presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos. Como miembro del partido PRIsta, recibió formación política del líder fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, y fue el mandatario más joven democráticamente en la historia del Perú. Claro. Muy bien, Jocelita, gracias. ¿De quién está hablando? De Alan García. Pero no te vayas a confundir, que de primer periodo, segundo periodo, ya sabes tú, primer periodo. Ya, ahora le toca a quién, a Alanis, ¿no? Alanis, entonces. Esta pregunta es la misma, creo, es la misma, ya similar. Presidente que inició el mandato en momentos de situación, índice más alto de pobreza, agrava el terrorismo, había una inflación. ¿De quién es? De Alan García. Vamos a ver, Alanis, ¿cuál la vas a leer ya? ¿Qué dice Juancito? ¿Hay algún otro presidente más joven, no democráticamente? No democráticamente sí lo hay. Estamos hablando al inicio de la República, después de las guerras de la independencia, a Felipe Santiago Salaverry, ya después de las guerras de la independencia, cuando se habla de la época del caudillismo y del militarismo en el Perú, ¿sí? Así como dice José. ¿Cuántos años tenías? Te digo, algo aproximadamente así, no pasaba estaba 32, algo así promediado, o sea, no era tan esto, un poco más joven que Alan García. Así, así jovencito, tu inquietud está buena. Ya. ¿A quién le toca? Alanis, ¿no? Y Alanis la 14. Con respecto al primer gobierno de Alan García, relacione. 1. Fracaso en la lucha contra Sendero Luminoso. 2. Crear el dólar MUC. 3. Política económica heterodoxa. 4. Construcción del tren eléctrico. Ya, muy viejitos. Relaciona primer gobierno de Alan García. Gracias, Alanis. Ya estamos en la pregunta 14, sí. Juancito, al ojo, ¿no? Mira, y todavía en una pregunta es como te estuvieran haciendo 4 preguntas. Cuando te viene esto de relacionar, son como decir 4 preguntas. Pero para eso lo que tú tienes que hacer es relacionar, o sea, con tal que tengas una segura y que juegas con las alternativas, ¿no? En este caso vamos a ver, dice, fracaso en la lucha contra el Sendero Luminoso. Y dices, ¿con cuál? El aspecto de la matanza del frontón, ¿no? 1 con D. Crea el dólar MUC, sería 2 con B. Crea el dólar MUC, 2 con B. Acá su significado, mercado único de cambio, ¿no? Y así vas relacionando. Construcción del tren eléctrico, aspecto social. Política económica heterodoxa, estamos con la A, sin ceñirse a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Ya, ¿se escucha ese ruido de los acá? ¿Sí? Sí, no. Es lo malo de haberse cambiado de habitación. Sí, no. Qué roche. Ay, sí, fuerte. Sí, qué horror. Tengo que buscar otra habitación. Viejitos lindos, gracias. Ya, la pregunta 15, ya. Voy a tratar de hablar fuerte. De acuerdo al primer gobierno de Alan García Pérez, ¿cuál sería la respuesta? Ya. ¿Por qué la E? A ver, tú dime, ¿por qué la E? También, a ver. De acuerdo al primer gobierno de Alan García Pérez. Pero mira, Alondrita dice, o Jocelyn dice, de acuerdo al primer gobierno de Alan García Pérez.
No, porque los estudios de tía María se inicia con Toledo, ¿no es cierto? Y Alan García lo firma, el proyecto Tía María, él es el autor. Entonces, en este caso sería, promulgó, ¿te acuerdas que te hablé de la regionalización, que era igual a la descentralización, y que Alan García lo promulgó, pero fracasó, y luego Toledo ya lo hizo más consistente? Entonces la respuesta es la E. ¿Ah? Sí, es bueno ayudarnos. Sí, la E. Ya, vamos, siguiente. A ver, ya, es una más o menos inferencial o cultura general. La pregunta 17. ¿Quién desea leer? A ver, ¿quién de ustedes? ¿La 17? ¿Quién dice yo? A la 1, a las 2 y a las... Profesor, es que es largo. Juancito, ya no, sin perder tiempo, la B, dice, ¿no? La B. ¿Será la B? No, Juancito, ves, por algo, dígole. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando ingresa a gobernar Fujimori? Disuelve el Congreso, ¿te acuerdas? Disuelve el Congreso. Luego da a conocer la Constitución de 1993. Entonces, pero en ese tiempo dice, finalmente la Constitución del 93 fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático. Sí, Congreso Constituyente Democrático es la respuesta. Ya, bien. La siguiente pregunta. Mira, parece una comprensión de texto, ¿no? Comprensión de texto. En conclusión, esta pregunta te está diciendo lo siguiente. Para nuevamente establecer la economía en el Perú, y dice, no, Fujimori pone fin a los subsidios, y en lugar de los subsidios, dice, la población debe contribuir a la economía del Perú a través de su contribución, o sea, tributos, impuestos. ¿Y para eso qué crea? Muy bien, la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Listo? Nada que SUNAT, no, SUNAT. Muy bien. Seguimos. Ya estamos terminando. ¿Dónde está? A ver. Esta pregunta creo que es de acá. Ya mira, voy a leerla yo, ¿ya? Durante el gobierno de Alberto Fujimori se produjo el fenómeno que empieza a causar daños con la presencia de las primeras lluvias intensas que se producen a partir del 6 de diciembre de 1997. En el verano de 1998 se produjo grandes daños materiales del país, específicamente en los departamentos de Tumbes y Piura, extendiéndose luego por los demás departamentos del Perú. Respuesta. Estamos en la 19. Ya. Dice, también existe la niña. Pues ahora si hay el niño, también hay la niña. Sí, ya sabes tú en geografía cuál es la diferencia. La respuesta es la A. Muy bien, jovencitos. Felicitaciones. 100 puntos. Bien,